23 de junio. Es hija de Rubén Kishiro Azucas y Suni. Es madre de una niña llamada Sabrina. Lorena Azucas comenzó en la danza con tan solo 5 años de edad y a los 17 años contaba con su propia academia de danzas. Hoy es dueña de su propia escuela de artes. Bailarina y profesora de danza, ha sido jurado en competencias de baile y también conductora de TV. Querida y seguida por el público, hoy nos acompaña en Con Buena Onda. Sí, está con nosotros Lore. Hola, Lore. Hola. Bienvenida. ¿Qué tal? Qué linda presentación. Buenos días. ¿Cómo estás, Lorena? Casi lloré. Súper bien, feliz, contenta. Primera vez de estar aquí en el programa de ustedes. Súper divertido solo mirar. Sí, en sí, serio, sí. qué Espero que te bueno. sientas a gusto, estás en tu casa. Demasiado bien, muchas gracias. A ver si puedes cocinar algo también de paso. Maganada, ni un Deja de huevo ser frito abusivo conoces con hacer. ¿En serio me decís? Te prometo. Y ¿no? antes estaba en un programa donde se cocinaba, pero era... nosotros con Luca cocinábamos. Ah, La verdad. Bueno, bailás un espectáculo. Y Gracias. vamos a conocerte más. Veíamos tu baby, tu hijita Sí, sí. hermosa. Gracias, Que está Sabrina. por ahí. ¿Cuántos años Está. tiene? Sabrina cumplió 9 años 9 el... ¿Cuándo fue? El lunes, martes. hace hace poco. poco. ¿Cuándo fue, hija? ¿Ayer? ¿Anteayer? Felicidades, Sabrina. ¡Feliz cumple! Sí, Te regalaba cumplió una 9 tablet años. por lo que veo, ¿no? Increíble. Bueno, y contame una cosa. Vos seguís trabajando en todo lo que te gusta, que es el ambiente del espectáculo, del show, del baile. Siempre estoy con mi escuela de artes. Ahora nosotros, o sea que ampliamos más la parte de las áreas de Claro, enseñanza. sí, ahora escuela de arte. De Antes era arte, solamente sí. baile. Antes era solamente danza, ahora Sí. hay canto, hay teatro, hacemos que el artista sea más Completo. Integral. porque viste que siempre se necesita. Si sos actor, sabes bailar o no sabes bailar. Si sabes bailar, sabes cantar o no sé cantar. Entonces complementamos las tres cosas y estamos trabajando ahora en eso. Justamente ahora estamos en una super mega archi obra que mañana estamos estrenando. Sí. Contá un ¿Dónde? poco de Se eso. llama Sodoma y Gomorra. Wow. Sodoma y Gomorra. Wow, Eso es o el fin de algo o el comienzo de algo, ¿eh? Albert. Protagonista don Jesús Pérez, él es Jesús Lot. Pérez, ¿no? Sí, con un gran elenco de 30 personas aproximadamente, donde 30 danza, personas. teatro. Sí, danza, teatro. Eso sería la canto culminación lírico. de tu escuela de La arte. culminación de la escuela, pero es una obra, o sea que esta obra es demasiado importante porque nunca hice algo tan grande así. Tan delicada, con mucha producción, vestuario de la época, ¿Dónde va a ser escenografía, en la Alianza Francesa. En la Alianza Francesa. ¿A En qué la hora Alianza podemos Francesa. ir? Claro que sí, Sí. vayan. ¿Es por una sola supuesto. vez o va? Una sola vez, pero 2 funciones. Una sola vez. Viste que pero nosotros no vamos a tenemos auspiciantes, ¿sabes? O sea, hombre, que no entra. ¿Entendés? Entonces yo soy mi propio auspiciante. Entonces A pulmón hacemos se llama a eso. pulmón, Sí. charará, luego así sale de aquí de acá, pero con muchísimo gusto, pero espectacular. 2 funciones el día viernes, que es mañana, a las 20 horas es la primera función y la segunda función es a las 21 y 45 horas. Para la gente interesada, el costo de las entradas. 50.000 guaraníes el costo Muy de las bien. En la entradas. Alianza Francesa. Barato, Sí, ¿no? sí, Sí. totalmente. Súper barato, con toda la Totalmente. gente que hay. Bueno, vamos a hablar de tu carrera, Sí, sí. de la danza, que es lo que te apasiona, que sentimos que Desde los te 5 transporta. años. De los 5 añitos. O sea, es que sí, yo me siento totalmente bendecida porque trabajo en lo que a mí me gusta. Justamente ayer me estaban preguntando, che, Lore, ¿vos en serio sos feliz? Soy feliz porque trabajo en lo que a mí me gusta. Así como ustedes. Sí. Ustedes también trabajan en lo que a Totalmente. ustedes les gusta, nos sentimos identificados, ¿verdad? Ganamos nuestra platita a través de lo que nos gusta, no es que estamos haciendo otra cosa que no nos gusta, por ejemplo. Por eso partámoslo bendición, ¿verdad? totalmente, vamos a partirlo de ese lado. Que el Señor siempre nos ama y que nos cuida y que nos da todo lo que queremos cuando hacemos con amor y honestamente. Y cuando hacemos lo que queremos, que tenemos que saber descubrir. Claro Por que sí. supuesto. Y bueno, abriste tu academia también muy rápido. Muy chiquilina, sí, 17 papá. años. Sí, Sí, era era lo que una pasa es que nenita. papá era el que me Te bancaba. me hacía el aguante, ¿sabes? Luego los papás, que en paz descanse ya papá, de verdad. Él fue el que me hizo el aguante de todo, gracias a él entré a la tele, me llevó con Ricardo para bailar en Fantasía. Sí, ¿te acuerdas? Sí. Hace muchísimo tiempo. Y de ahí empecé a surgir y sigo luchando. Está bien. No, luchando, ¿no? Yo creo que, como decís, que te gusta, entonces es una pasión. Es una que pasión, tenemos, amo ¿verdad? lo que hago, demasiado me gusta y no me puedo quejar. Y ¿Cuántos Lore- alumnos tenés? Disculpame. No hay muchos, no tengo muchos alumnos, ponle que tengo 50 por ahí. No, está es mucho. No es mucho, te digo, porque hace cuántos años que ya vengo arrastrando, Tania, o sea que ella tendría que haber tenido 300 por ahí para No, estropear. pero de todas maneras. Están abiertas pero las bien, inscripciones. Están abiertas las inscripciones, empezamos, la. ¿Dónde estás?
¿Cuál es tu Avenida dirección? Feliz Abogado, esquina 13 proyectadas. Ok. La gente nomás a veces cree que, por ejemplo, que de repente salí y así unas cuantas veces en la tele y porque salí en el diario ya sos demasiado caro, ya es demasiado caro. Pero no es ni así, o sea que yo me acomodo, o sea que no soy carera, yo lo que quiero decir. No, porque la gente Muy se simpática asusta. la que Laura, te quiero hacer una pregunta. Sí. Las bailarinas muchas veces tienen su ritmo y sus estilos. ¿Cuál es el ritmo con el que te identificas? Jazz, El jazz. el jazz. ¿Te gusta el jazz? Ay, amo el jazz, me encanta, pero el jazz de verdad, el jazz, amo. Me gusta muchísimo, muchísimo porque en la danza jazz puedes mezclar muchísimos estilos, ¿entendés? Claro. Como que sos un poquito más libre, no es como por ejemplo el clásico que es una disciplina muy, Sí, o muy acá técnica. o acá o acá Mucha o no técnica. hay o no podés variar, por ejemplo, Claro. sin embargo en jazz sí. Y también me gusta mucho la danza paraguaya. Danza paraguaya. Sí, gracias a la danza paraguaya yo ya me fui a ¿Me México corriste? Wow. y no sabes lo que es, la gente ama nuestra danza. Acá nomás ni a nadie, ni pelota le da, pero vos salís afuera y es una cosa ¿No impresionante. te parece que hay que darle, digamos, un revival a la danza paraguaya? Creo que se hace también, Claro, ¿verdad? se suele hacer, pero igual no hay tanto apoyo. La ¿Sí? gente de acá es muy así, así. No, lo que pasa es que tenemos que volver a poner de moda, así como también las prendas paraguayas empezaron a estar Cierto, de moda. cierto. Y hoy por hoy hay muchos diseñadores jóvenes que están utilizando el ñandutí, el encajeyú, y le están poniendo a prendas de gran soirée. Entonces hay que empezar a imponer Innovar, nuevamente. Es innovar. tan lindo, Sí, innovar es tan con eso. lindo. Vos sabés, cuando salís del país te da todo pirí, Sí. cuando escuchás nuestra música y te morís. Ahí- luego ahí por se tu valora país. más, O sea, obviamente. ¿sabes? Claro. Te comprometo, Lorena, si Sí. puedes, si podés, a que Sí. prepares algo que te guste, jazz, por ejemplo, y que Sí. vengas a presentar acá. Me dicen que Espectacular. presente Con un las cuadro, chicas, pero ella no Con las pinta, chicas. Andrés. Sí, lo que pasa es que casi la mayoría de las La- chicas trabajan ya, Oh. están en la facultad. Ya mi hija que ya crecieron, como digo yo, ya están todas señoritas y ya... Voy a procurar. le Y voy a bueno, y hacer vas a falta venir mucho entonces trabajo. a enseñarnos baile. Mira que No hay tenemos un problema. equipo espectacular acá también. No hay Que se problema. prende para yo sé, todo, yo te sé cuento. que sí, yo sé que solo Sí. mirar. En la cocina se Sé prenden que todos. suelen bailar y eso cuando vienen los grupos, ustedes Sí, bailan, viste por que yo supuesto. veo. Ah, Sí. claro. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y te gusta el karaoke? Sí. Así te invitamos el próximo viernes, ya nos Dale. acompañás. Que ella integral si se enseña en su academia a cantar, a Pero bailar, a espera, yo actuar. conocí profesora de canto. No, pero vos tenés que darle ejemplo. Pero cantás Tenés que bien, darle me ejemplo. imagino. Nada que ver, Mogopio, nada que ver. De eso se trata el karaoke. Lorena. Bueno, también estás en televisión, estuviste en televisión Estuve. hace mucho tiempo ya. Sí pasó ya, legalmente hace mucho ya. Sí, hace mucho estaba hablando como loca 1 hora de seguido vendiendo ese llame. 1 hora, o sea, lo que es 60 minutos así. Una Ni prenda. sí. un comercial, ni uno así. ¿Qué se te ocurría? Nada. O sea, que contaba Eso. toda mi vida privada y todo. Ya no sabía qué decir, te prometo. Era de lunes a viernes. Transparente. Pues. Muy De lunes transparente. a Aparte, viernes, yo 1 soy hora en donde vos sola tenés que o sea, lo bancarte que todo. 60 minutos, pero 60 así clavado, onda y por y nada, pero un ratito voy a tomar agua y ya vengo enseguida. No era así. Tenías que tomar agua ahí. Ahí nomás, todo ahí mi mano acá, y mientras que se iba ahí la pelotita, yo tomaba ahí y ahí ya seguía otra vez. Así era. Estás hermosa, Lorena, y se nota porque brillas todo. ¿Cómo viste esa gente transmite que- en tu que mirada transmite también. alegría, energía, muy buena energía. Gracias. Sabemos que tu interior está lleno de valores, pero ¿cómo te cuidas también aparte del baile? El baile es una muy completo, algo muy completo que nos hace cuidar bien el cuerpo, pero algo más. Sí, también hago mi dieta como normal, pero suelo hacer también una dieta hiperproteica. Así ¿Cada de cuánto? tanto en tanto, no, es tampoco así fitness. De tanto en tanto para poder quemar lo que me Claro. sobra, pero eso sí, yo dejo de bailar una semana y El baile es fundamental entonces Me- para me mantener el protejo. cuerpo. ¿Ven? o sea que es ¿En serio? increíble, es una rutina que tenés que hacer. Pero por suerte me gustan. El gimnasio es lo que ni si me pagas, Claro. no me voy a ir, me aburre. Demasiado me aburre, yo quiero bailar nomás. Entonces yo bailando me cuido. Buenísimo, bueno, me De gusta. mejor manera, ¿verdad? Me Te gusta. divertiste, Claro que te sí, desestresaste, te cuidás de totalmente. paso, ¿verdad? Así mismo. Estás Excelente. hermosa, Gracias, radiante. gracias. Gracias por Te venir, agradecemos Lorena. muchísimo. Gracias por la Lorena. invitación, por el espacio. Seguí en serio. mirándonos. Claro que sí. Y Y quedaste prepara. comprometida. Voy a preparar, está voy a preparar. comprometida. Voy a bailar con nosotros. Vamos a Nosotros bailar. vamos a hacer, mira que Belén es bailarina, entonces ella, con ella puede ser Ah, un poco buenísimo. más. Acá vamos a hacer un cuadro Tania Domaniqui no se queda atrás y Yo ahora todo sé, sale yo pleno. sé, ya vos sabes Así bailar. nomás, sí. Ay, Ay, lo lo sabes bailo. bailar. Y yo, Edu es la sorpresa, así No, que no sabes que yo, Edu. estamos para todo, te cuento. Perfecto. Bueno, Dale, gracias, muchas gracias a que ustedes. sigan los éxitos. Gracias. Ahora sí, señor director, vamos a hacer nuestro corte y volvemos. Clap along